Muy buenas noches. Somos el grupo 8 y en esta oportunidad vamos a estar dando respuesta a la tarea 2 del curso de psicología política, llamada fundamentación conceptual. Nuestro grupo está formado por Keila Hoyos Puche, Glenis Ayala, Estefanía Bula, Jessica Londoño, y quien les habla, Sally Montal. Doy paso a mi compañera que va a estar Buenas noches. Mi nombre es Glenis Ayala. A continuación le voy a dar paso a la pregunta número 1. ¿Qué entiende por psicología política? Como lo afirma Dentus 1983, la psicología política se centra principalmente en los procesos psicológicos individuales y sociales, tales como motivación, aprendizaje, socialización, génesis de las actitudes y dinámicas de los grupos en la personalidad y psicopatológicas del individuo como factores casuales que se incluyen en el comportamiento político. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología política? Bueno, la psicología política tiene por objeto el estudio de la interacción de los procesos políticos y psicológicos, o sea, que compartan una interacción bidireccional, así como las actitudes cognitivas limitan y afectan la naturaleza del proceso de toma de decisiones políticas, así también la estructura y el proceso de las tomas de decisiones. De esta manera, los adultos, por efecto en parte de sus diferencias cognitivas, se forman ideas bien distintas. Estructuras de los procesos políticos. De igual modo, determinados tipos de estructuras y procesos políticos favorecerán el desarrollo de ciertas características de los adultos, como son inteligencia, autonomía, reflexión y acción. Muchas gracias. A continuación le doy paso a la compañera Keila Hoyos con el siguiente interrogante. Bueno, el objetivo de estudio de la psicología política, citado por Saucedo en el 1996, define objetivos a través de objeto, es decir, a través de los temas de investigación. Estos son clasificados en las siguientes categorías: el individuo como actor político, movimientos políticos y líderes de personas políticas, condiciones y estructuras políticas, relaciones entre grupos políticos, procesos políticos y estudios monográficos, los cuales estarían referidos a casos concretos en el sentido de tratar de las localizaciones. Bueno, Ignacio Martín Baró en 1986, pionero de la APP, ve también como una psicología social de la liberación. Su objeto y sus objetivos son netamente políticos y todo lo político es social. ¿Cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación en la psicología política? Un ejemplo es la posición de Groth, quien considera que una APP debe estudiar la interacción entre patrones de pensamientos, sentimientos e identidades políticos, la interacción entre esos patrones y su impacto en la elección política y otras formas de conductas políticas, es decir, trabajar sobre fenómenos y procesos psicológicos en relaciones con su ocurrencia en el campo político. Seguimos con la compañera Jessica. Buenas noches. ¿De qué manera la psicología política puede continuar y contribuir hacia el fortalecimiento de los procesos comunitarios? Entonces, teniendo presente que la psicología política estudia los fenómenos psicológicos y políticos, es importante recalcar lo útil que resulta, ya que esta como finalidad tiene poder entender el comportamiento de un individuo. ¿Desde qué parte? Desde la parte del contexto, ya sea histórico, social y cultural. Es por ello que puede utilizarse para poder llegar a entender los movimientos del pueblo, como elegir los candidatos y entre otros aspectos. En el caso concreto de Colombia, este puede llegar a servir para entender los fenómenos de violencia dejados por el conflicto armado que hoy por hoy se vive por el Tratado de Libre de Paz. La inseguridad de las calles, también tenemos la corrupción y la promoción de una auténtica democracia. Posterior a esto, damos paso a la siguiente compañera. Buenas noches. Continuando con nuestra tercera pregunta, nuestro tercer interrogante, ¿cómo la psicología política puede ser un instrumento para aportar en la construcción del tejido social en Colombia?
Hoy en día vemos cómo los psicólogos marcan un antes y un después en la humanidad, porque definitivamente somos profesionales, entes de cambio, en lo cual podemos aportar innumerables cosas para el desarrollo de la humanidad. Una entre esas, y las más importantes por las que pasa nuestro país, sería aportar a la reconstrucción de la paz. Sin duda alguna, el conflicto armado colombiano está lleno de preceptos para la resolución de conflictos, en la medida en que ha sido una confrontación complicada y larga. Los grupos armados se han convertido en protagonistas para tratar de dar solución a esta problemática, han participado en numerosos acercamientos, diálogos políticos y procesos de paz. A lo largo de la historia nos hemos venido envolviendo en todos estos diálogos, pero sin duda alguna nuestro país sigue sufriendo, las guerras siguen, la inseguridad incrementa, y cómo el ser humano y a la humanidad le ha tocado adaptarse a esa situación, y no ha sido fácil porque muchas familias han sido vulnerables. Nosotros como psicólogos, desde la psicología política, podemos crear herramientas, podemos crear instrumentos que puedan aportar a ese cambio de conducta que no sea tan drástico para nuestra humanidad. Todas esas leyes, todos esos nuevos acuerdos que se han venido implementando en todo este proceso político actualmente en Colombia. Entonces ahí es como nosotros somos un ente de cambio, en lo cual podemos influenciar de manera positiva para que todas las normas y todas las leyes que se puedan aplicar sirvan para el bienestar de nuestra comunidad sin afectar su salud física ni mental, porque vemos hoy en día que los más vulnerables son las personas de pronto de incluso menores posibilidades económicas, por así decirlo, y son los más afectados con todo esto, lo de la reforma, el conflicto armado, que los despojan de sus tierras, y es ahí donde nosotros entramos como entes de cambio a aportar en medio de todo ese proceso político, en medio de todos esos entes gobernadores que hoy en día vemos. Es ahí donde nosotros somos como esa mano ayuda, esa herramienta para poder contribuir así y ser un ente de bienestar, de bien a nuestra humanidad. Hablando que me parece importante, y es acerca de cómo, o sea, eso que me dijiste acerca de cambiar los esquemas de pensamiento, me parece importante cómo nosotros podemos aportar desde la psicología política esa facilidad para que las personas cambien los prejuicios y los estereotipos que hay acerca de la política, porque en Colombia, que viene desde el conflicto armado de los años 60, pasa algo importante, y es que nadie cree en los políticos, y la política no es mala, sino que han pasado sucesos que han marcado negativamente nuestra manera de ver esa política que ha ocurrido acá en Colombia. Entonces, eso que tú dijiste acerca me parece importante, y por eso quiero hacer la salvedad, la acotación. Esas herramientas que tenemos como para la empatía y esa conversación mutua de diálogo y de estar involucrados con actores en el conflicto armado de manera positiva es realmente importante. Entonces, solamente quería aportar a eso que estás hablando. Así es, compañera. Gracias por tu aporte. Uno de los interrogantes que nosotros debemos preguntarnos es: ¿cómo podemos evitar y resolver las guerras y el terrorismo? ¿Cómo podemos? ¿Qué deben hacer los miembros de los partidos para conseguir ser receptivos a las demandas de los que no pertenecen a ellos? ¿Qué podemos hacer las personas para influir en los asuntos políticos? ¿Cómo nosotros también como psicólogos somos un portavoz de la humanidad y de la comunidad donde nosotros nos encontramos? Y es ahí donde seremos entes de cambio y aportaremos positivamente a nuestra comunidad. Entonces, me parece muy importante la democracia. Hoy en día se debe tener muy en cuenta la voz y el voto de las personas, crear conciencia, capacitarlos. Nosotros como psicólogos tenemos muchas herramientas para poder capacitar y para poder llegarle a aquellas personas que necesitan que su voz sea escuchada,
a través de estos entes de gobierno que nosotros mismos incluso hemos escogido en las urnas. Entonces, tenemos un amplio trabajo, la verdad, y eso era lo que más quería como enfatizar y como que sí marcamos una diferencia en nuestra comunidad. A veces la psicología, no se escucha mucho acerca del psicólogo político, pero sí es indispensable en todo este proceso para que la humanidad pueda recibir de la manera correcta o de pronto tener la capacidad para adaptarse a lo que estamos, las normas, las nuevas cosas que el gobierno impone en nuestro país en este caso. Y bueno, muchas gracias, estimada profesora, respetada tutora. Agradecemos mucho su atención y damos por finalizada nuestra presentación. Bendiciones, feliz noche. Gracias. Feliz noche.